Buenos días, tardes o noches tengan ustedes damas y caballeros. En esta ocasión les traigo para el canal 3 casos que ocurrieron en México y de los cuales se ha hablado poco o han quedado olvidado al pasar de los años. Sin nada más que decir, comienzo con el video de hoy. Rosa del Carmen Verduzco, mejor conocida como Mamá Rosa, fue la fundadora del albergue al cual llamaba La Gran Familia. Desde joven inició cuidando niños y niñas de los vecinos y de situación de calle, esto en una pequeña vivienda ubicada en Zamora, Michoacán, que fue donde nació. Aunque sus familiares no estaban de acuerdo con lo que hacía, ella siguió recogiendo niños y niñas tanto de vecinos como de situación de calle y a su vez los alimentaba y les daba un techo donde vivir. Su padre fallecería y convenció a su mamá que le regalara la casa donde vivían. La madre aceptó y Rosa ya tenía 40 niños a su cuidado. 15 años después compraría un terreno en el cual se construiría el albergue anteriormente mencionado. Todas aquellas personas que la conocían creían que las intenciones de Rosa era ayudar a aquellos niños y niñas en situación de calle o personas que dejaban a sus niños y niñas en el albergue. Poco a poco empezaba a ganarse el apoyo y el reconocimiento de figuras políticas de ese tiempo. Con el paso de los años empezaría a recibir más niños y niñas. Pasando el tiempo, el albergue creció hasta ocupar un terreno de más de 400 metros cuadrados. En el enorme albergue habían más de 700 niños y niñas. En el albergue aceptaban niños y niñas de la calle e incluso niños y niñas que la propia familia llevaban. Esto ya fuera por no poder cuidarlos, alimentarlos o para corregir su actitud. Se decía que los hijos e hijas de los padres que daban buenos donativos y tenían una buena relación con Mamá Rosa, eran tratados de manera privilegiada. Sin embargo, aquellos niños y niñas en situación de calle tenían otro tipo de trato. Todos los días habían maltratos hacia los pobres niños y niñas en situación de calle. El patio siempre se encontraba sucio, aulas que parecían celdas, una cocina bastante sucia llena de desperdicios, un cuarto el cual conservaba alimentos echados a perder, insectos y un olor horrible. Niños y niñas luchaban por un pedazo de comida y para que no robaran sus ropas. Todo esto sucedía en el segundo y tercer patio, ya que en el primer patio hacían que el albergue pareciera una escuela encantadora. Aquellos niños y niñas que sufrían los constantes maltratos se les daba comida echada a perder y un pan duro. Esto no era lo único cruel y despiadado que pasaba en el albergue. Muchos testimonios de niños y niñas que vivieron ese infierno relatan que muchos abusos venían por parte de aquellos que se hacían llamar cuidadores, tanto físico como sexual. La fundadora jamás se preocupó por los niños y niñas. El 15 de julio del 2014, tras diversas denuncias, la Subprocuraduría especializada en la investigación sobre la delincuencia organizada lograrían liberar a los niños y niñas de ese infierno. Registraron documentos y fueron 40 denuncias de padres, familiares y víctimas de Mamá Rosa. Los testimonios acusaron y dijeron que los cuidadores alguna vez fueron niños del albergue pasando sus infancias hasta la adultez siendo maltratados y posteriormente volviéndose los maltratadores. Había una especie de aula de castigo al que le llamaban el Salón Pinocho. Los niños y niñas que llegaban a caer ahí era debido a que se negaban a seguir las órdenes de Mamá Rosa. Se dice que cuando un niño o niña lograba escapar exitosamente era buscado por todas partes. Las autoridades que tenían a Rosa como una excelente cuidadora eran los principales en regresar a los niños al albergue. Los niños que eran regresados eran recibidos con golpes y encerrados en el Salón Pinocho. Esto lo hacía como un tipo de lección a los demás para impartir miedo y que los otros niños y niñas no hicieran lo mismo. Los niños y niñas que lograron sobrevivir de aquel tortuoso infierno se encuentra el relato de Estrellita, Claudia, Alberto, Freddy y Luis Daniel. Comentan que recibían clases de primaria, secundaria y preparatoria, ya que el albergue estaba validado por la Secretaría de Educación Pública Mejor, conocida como SEP. Ahí se encontraban maestros que incluso contaban con una plaza. Sin embargo,
Si los maestros notaban cómo estaban las cosas, tenían prohibido hablar sobre el lugar, ya que si decían algo, mamá Rosa los amenazaba con quitarle su trabajo con las influencias que ella tenía. Pero como todo en la vida, habían maestros poco éticos que cooperaban con los castigos y los golpes. No todos los niños y niñas obtenían atención médica y muy pocos tenían la suerte de ser llevados con el médico. O instituciones públicas, mamá Rosa siempre ponía excusas como se cayó o se pegó. Habían otros niños y niñas que definitivamente no recibían atención médica y eran ignorados por completo. Los que se hacían llamar cuidadores realizaban actos sexuales grupales, entre muchos otros abusos, con los recién ingresados. Hubieron más testimonios los cuales dijeron que los padres de los infantes tenían permitido solamente ir a verlos una vez cada 2 meses. A los padres se les pedía llevar un cambio de ropa mientras estaban de visita durante 3 horas. Siempre había alguien observando a los niños y niñas para que estos no dijeran absolutamente nada de lo que pasaba. Ya cuando cerraban las puertas y las visitas se iban, el infierno volvía hacia los pobres niños y niñas. Volvían a recibir golpes y abusos, otros recibían golpes y los dejaban sin comer, otros recibían un mejor trato con mamá Rosa. Hay una entrevista a una señora llamada Berta, quien dice ser la cocinera, la encargada de servir y atender el comedor. Relata que recibía maltratos de parte de mamá Rosa. Ella había llegado a los 13 años al albergue y a sus 53 años fue liberada por su hermana. Sin embargo, la señora presenta enfermedades mentales, dice que le pegaban y que toda su vida la vivió ahí. Datos que fueron dados a conocer por las autoridades mexicanas explicarían de manera clara que el albergue de mamá Rosa no padecía de miseria alguna. Se menciona que hubo un donativo de $752,000 para las restauraciones, alimentación, programas de difusión, mejoras en la calidad de vida y muchas otras cuantiosas aportaciones más. Sin embargo, se desconoce hacia dónde se fue todo ese dinero. Los niños y niñas que estaban en el aula privilegiada hablarían maravillas de mamá Rosa. Por otra parte, los niños y niñas del patio 2 y del patio 3 no se quedarían callados. Existen relatos de embarazos de niñas con apenas 12 años de edad de compañeros del mismo albergue. A los niños y niñas que fallecían los envolvían en una bolsa de plástico y los enrollaban en cinta canela para lanzarlos en una fosa común de aproximadamente 2 metros de profundidad. En el lugar habían incluso personas de edad muy avanzada encerradas en unas aulas a quienes alimentaban periódicamente. Los argumentos en entrevistas que proporcionó mamá Rosa son diferentes a las confesiones y testimonios de los niños y niñas que fueron liberados. Ella decía que se sentía arrepentida por cosas que no hubiera hecho bien. Ella decía que tuvo mucho apoyo y que recibía niños y niñas que no solo no tenían padres, sino que incluso recibía niños y niñas que sí los tenían. Reconoce que si algún padre quería recuperar a su hijo o hija después de años de haberlo dejado en el albergue, ella ya no se los devolvía, ya que los padres firmaban un documento donde cedían la potestad legal de los menores. A sus 80 años, mamá Rosa jamás estuvo en la cárcel, ya que ponían de excusa su avanzada edad o por sus contactos con importantes políticos de la época. A pesar de todo lo que había hecho esta maldita mujer, en el 2014 volvió a recibir niños y niñas que no tenían dónde dormir o alimentarse. Recibió aproximadamente a 15 personas. A este nuevo albergue le pusieron el nombre La Casita, en Plaza Las Palomas en Zamora. Fue exonerada de todos los cargos por su avanzada edad. Entre los victimarios se mencionan a Lourdes Verduzco, la cual la apodaban La Gorda; a Miguel Ángel Ibarra Valencia, a quien le decían El Chivo; Rogelio Álvarez Murillo le decían El Rollo; Vicente Carlos Feliz Orán lo apodaban El Dinos; Felipe Serrano Gómez le apodaban El Quiero; José Enrique Hernández Valdovinos, El Cito. Estas, entre otras personas, fueron detenidos y sentenciados a prisión. Muchos de los niños y niñas que salieron del albergue no recuerdan si tuvieron padres o como estos se llamaban.
Los niños y niñas no contaban con alguna identidad o documentos con los cuales puedan comprobar sus nombres. Otros, sin embargo, ya siendo adultos, reciben el apellido de Mama Rosa. Se sabe de manera muy triste que la corrupción fue de la mano con las injusticias que se vivieron en el albergue. Se realizaron excavaciones para realizar la búsqueda de cuerpos debido a los testimonios de niños, niñas y adultos que pasaron años en el albergue. Los detalles de los resultados de estos no son muy claros porque las autoridades fueron herméticas con la información proporcionada. A pesar de la variedad de testimonios en contra que recibió, Mamá Rosa nunca recibió alguna especie de castigo a pesar de los malos tratos que se les daban más a los niños, niñas y adultos del segundo y tercer piso. Rosa Verduzco fallecería el 3 de junio del 2018 de un derrame cerebral. Estuvo internada unos días en el Instituto Nacional de Cardiología de la Ciudad de México. Ana Carolina López Enríquez nació en febrero de 1996 en México. Se desconoce la localidad exacta. Su madre tenía SIDA y su padre no tenía trabajo y vivía en la calle. Fue así como una pareja de matrimonio compuesto por Efrén López Tarango, de 65 años, y Albertina Enríquez Ortegón, de 45 años. La adoptarían desde que era una niña y la llevarían a Chihuahua, que es donde vivían. Para Efrén era su séptima hija, ya que tenía 6 hijos de una pareja anterior a Albertina. Aquello hizo que Ana Carolina no lograse sentirse integrada en su nueva familia y empezaría a sentir un gran rencor hacia la pareja y hacia sus hermanastros, ya que creía que sus hermanastros no más visitaban a la pareja para obtener dinero. Quienes conocieron a Ana la describían como una chica tranquila, reservada, inteligente, aunque poco sociable. De hecho, aquella personalidad un tanto introvertida la llevó a aislarse y a no expresar sus sentimientos. Tampoco ayudaba el bullying que recibía durante su etapa escolar, donde la apodaron Anita la huerfanita, un apelativo que detestaba, y su resentimiento hacia Efrén y Albertina crecía más. Ana culpaba de todos sus males a sus padres, pese a que estos siempre le regalaban cosas, cenas caras, viajes y todo tipo de caprichos. Sin embargo, aquello, lejos de ayudar a apaciguar su rencor, lo alimentaba. Aquella apariencia inofensiva escondía un carácter malcriado que descargaba contra sus padres a modo de gritos y peleas sin sentido. Incluso se volvió cruel con su perro Ámbar. Ante estos hechos, Efrén y Albertina tomaron una decisión: enviarla a un internado en Estados Unidos. Pero antes le concedieron un último viaje y sería en Venecia. Ana empezaría a pensar en cómo asesinaría a sus padres. Para este plan contaría con la ayuda de su novio José Alberto Grajeda Batista, con el que llevaba pocos meses, y un segundo cómplice, el cual sería el amigo del novio de Ana y cuyo nombre es Mauro Alexis Gómez Amarrón. Los padres habían desaprobado completamente aquel noviazgo y prohibieron a su hija continuar viendo al muchacho. Si el plan retorcido y macabro de Ana tenía éxito, cobraría la herencia para poder casarse con José. El viernes 3 de mayo de 2013 fue la fecha elegida por Ana para asesinar a sus padres. Ella sabía perfectamente que los viernes su padre jugaba a los bolos toda la tarde hasta la hora de cenar. Por consiguiente, podría estar sola con su madre para después arremeter contra el padre. Así fue como Ana escondió a sus cómplices en la casa, y cuando llamó a Albertina para que le ayudase en la cocina, Mauro aprovechó para estrangularla con un cable mientras la mujer perdía la vida mirando de frente a su hija. Acto seguido, le inyectaron 3 jeringas de veneno para ratas en el pecho y en la yugular y escondieron el cuerpo hasta la llegada del padre. En cuanto Efrén entró por la puerta, Ana llevó a cabo la misma operación que con su madre. Lo engañó llamándolo a la cocina para que esta vez el novio de Ana lo estrangulara. De hecho, el joven encadenó el cuello a una pata de la mesa, esto era pues si despertaba no se pudiera mover, y acto seguido le inyectaron veneno en la yugular. Una vez perpetrados los crímenes, los 3 asesinos se limpiaron las manos con cloro,
Robaron dinero de la casa y se fueron a cenar unos hot dogs. Al regresar, continuaron bebiendo cervezas y charlando como si nada hubiera pasado. Durmieron en la casa y, a la mañana siguiente, limpiaron la escena del crimen, envolvieron los cuerpos en bolsas de plástico y los subieron a una camioneta. Los jóvenes manejaron rumbo al periférico Lombardo Toledano, de Chihuahua, y durante el trayecto pararon para comprar 13 litros de gasolina que metieron en 3 botes de plástico. Tras encontrar una zona baldía próxima al parque acuático Sapo Verde, arrojaron los cuerpos al suelo, los rociaron con gasolina y encendieron unos cerillos los cuales lanzaron. Aquello prendió el fuego rápidamente. Regresaron a la ciudad. Ana y José dejarían a Mauro en su casa. Ana y José se marcharían del lugar e irían de compras a una joyería, se probaron anillos de compromiso, comieron en un restaurante y, por la noche, se fueron a una fiesta. Horas más tarde, la policía encontrarían los cuerpos calcinados de 2 personas, todavía por identificar. Por la posición de las manos y los pies, atadas a la espalda, quedaba claro que las víctimas no habían podido defenderse. De hecho, ni siquiera esperaban el ataque. Según los investigadores, la expresión de sus facciones no manifestaba sorpresa ni terror. Estaban en un ambiente de confianza cuando los mataron, afirmó Dever Ochoa, analista criminal de la Fiscalía encargado del caso. En cuanto a la autopsia, esta reveló la edad aproximada de los cadáveres y permitió identificar a la mujer gracias a una de las prótesis que portaba en sus caderas. Mientras tanto, Ana acudiría a la comisaría a denunciar la desaparición de sus padres. Se mostraba completamente consternada cuando acudió a las autoridades, a quienes explicó que no sabía el paradero de Efrén y Albertina desde hace varias horas. Para iniciar la investigación por desaparición, los agentes se entrevistaron con posibles testigos. Entre ellos, el novio de Ana, quien no pudo aguantar la presión y terminó confesando. «Ya no puedo más, necesito un psicólogo», pidió a los agentes. A partir de ahí, el novio relató minuciosamente los crímenes y el papel de Ana en ellos. Durante el interrogatorio ante los agentes de la fiscalía, Ana aseguró no arrepentirse de los hechos cometidos. Ella dijo lo siguiente en el interrogatorio: sí y no. Sí, porque ya no me voy a poder casar con mi novio. No, porque ya no aguantaba a mis papás. Uno de los oficiales le preguntó: vamos a suponer que no te hubieran atrapado, ¿cómo te veías? Ana, sin ningún tipo de remordimiento, le respondió: yo, feliz. Antes del juicio, Ana fue sometida a un informe psicológico que resultó tan esclarecedor como sorprendente. Los expertos concluyeron que Ana, pese a su juventud, tenía el nivel más alto de psicopatología en la escala de crímenes violentos de la FBI. Es decir, un 9 de 9. Y que, además, tenía signos de sadismo sexual, falta de empatía y remordimiento, y distanciamiento paulatino con sus padres. La justicia mexicana condenó a Ana a 14 años y 6 meses de prisión por un delito de homicidio agravado, y fue trasladada al Centro Especializado en Reinserción Social para Menores Infractores, de donde salió en libertad 5 años más tarde, ya que estando en la cárcel su actitud era diferente y como si fuera de una persona buena. La polémica decisión de la puesta en libertad de Ana, en marzo de 2018, se debió a la reforma de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes Infractores, que decretó aplicar 5 años de cárcel como pena máxima para los menores delincuentes en el país. De este modo, Ana se vio beneficiada por la nueva legislación, pidió la disminución de la pena y, tras su concesión, quedó en libertad. Desde entonces, nada se sabe de Ana. Esto sucedió en Neza, Estado de México. Fernandito tenía 5 años de edad, al cual le gustaba jugar bastante y tenía muchos amigos.
Su padre Noel Alvarado se había separado de su esposa de nombre María del Carmen Ríos, la cual era una fanática religiosa. Tiempo después él declararía que también era parte de esa religión, pero el actuar de María del Carmen le parecía siniestra. Fue así que ambos decidieron separarse. Lamentablemente la custodia de los hijos caerían en las manos de María del Carmen. Pasaría el tiempo y el 24 de mayo del 2012, María del Carmen pensó que el mundo se acabaría. María del Carmen dejaría de llevar a los niños a la escuela desde hacía días, incluso hasta semanas. Esto para que sus hijos se quedaran en su casa a rezar con ella y el resto de su familia. Entre ellos se encontraban la tía de nombre Lisbeth Ríos García y el abuelo de Fernandito. Varios vecinos afirman que escuchaban constantes rezos en la casa de la madre de María del Carmen, música religiosa y voces en un idioma extraño. A pesar de todo eso, a los vecinos se les hacía normal, ya que eso era habitual en esa casa. Pero una semana después todo cambiaría para mal. El jueves 24 de mayo del 2012 en la madrugada, todo iba tranquilo en la colonia San Agustín Atlapulco cuando de repente un grito alertó a los vecinos. Provenía de la casa de María del Carmen y el grito provenía de un hombre que era un miembro de la secta que había rezado la semana anterior. Lo que decía estremecería a todas las personas, ya que les había comentado que le habían sacado los ojos a Fernandito. Uno de los vecinos actuaría rápidamente y llamaría a la policía. Los policías al llegar al lugar se encontraron con una escena bastante macabra. Fernandito estaba acostado en la mesa de la cocina con un ojo colgándole en la mejilla y el otro extraído completamente, ya que habían utilizado una cuchara para hacer ese acto tan macabro, pues Carmen estaba enojada, ya que durante el rezo Fernandito no quería cerrar los ojos, ya que el niño estaba bastante asustado. María del Carmen, madre del menor, estaba cubierta llena de sangre y en una de sus manos tenía una cuchara completamente llena de sangre, misma cuchara que mencioné anteriormente. Los policías rápidamente llamarían a una ambulancia y llevaron rápidamente a Fernandito a un hospital. Mientras tanto, la misma policía se encargaría de la madre y de los demás miembros de la familia, quienes supuestamente estaban bajo efecto de sustancias ilícitas. Cuando interrogaron a María del Carmen, dejaría helado a más de uno, ya que en un interrogaría le preguntaron lo siguiente: ¿cómo te llamas? María del Carmen Ríos García. ¿Cómo se llama tu hijo? Fernando. ¿Quién le sacó los ojos? Mi hermana Lisbeth y yo. ¿Dónde lo hicieron? En la cocina de la casa de mi mamá. Durante el interrogatorio, María del Carmen no mostró ningún tipo de arrepentimiento. Afortunadamente, Fernandito sobreviviría a aquel acto tan horrible que sufrió. Después de eso estuvo un año entero viviendo en un orfanato hasta que finalmente se le entregó la custodia de los niños al padre. Mientras que la madre, la tía y el abuelo se encuentran cumpliendo una sentencia de 30 años de prisión, de las cuales ya han pasado 10 años. Testimonios afirman que el resto de presos solamente están esperando el momento oportuno para hacerles lo mismo que le hicieron al pobre niño. Fernandito tiene 15 años y lleva una vida normal con su hermano y su papá. Durante mucho creían que la organización de Carmen era una secta satánica. Sin embargo, no fue así, ya que tanto como vecinos como los responsables afirman que la familia siempre fueron cristianos.